Capítulo 2, Nathan. ¿Qué le parece? Sí, el tema del que vamos a hablar, Brian lo puso como ¿qué pasa si empujamos los límites para ver hasta dónde la gente se siente incómoda? Nathan tiene unas ganas de hablar del tema, que es como... Cállese. Nathan, ¿cómo estás hoy? Nathan. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema que Brian lo puso, que se trata sobre esto. Me voy de una vez a lo extremo. Lo que pasa es que uno se vuelve lo que pasa es que uno se vuelve una Ya, vio, tiene tantas ganas, tiene tantas ideas en la mente que se le cruzan y todas se chocan. Pero sí, hágale. Lo que pasa es que uno se vuelve una persona excepcional, un genio, pero uno tiene que pasar por un montón de cosas que serían como escalas en la que, por ejemplo, usted empieza cruzando límites pequeños, pero al final uno dice, bueno, yo ya sé cuál es el límite que quiero cruzar, ¿sí me entiende? Pues, ¿cómo así que se vuelve un genio? Es como decir, los humanos todavía no entendemos que los límites es algo que no es normal. O sea, dependiendo de qué límites, ¿sí me entiende? Porque es como decir, si yo digo un límite, lo voy a poner con un ejemplo de una vez, con mi límite más fuerte que yo tuve y que en realidad me dio mucho miedo, que al final no era algo normal. Y es que a mí siempre me pusieron el límite, que yo ahora lo vi como límite, de que tenemos que tomar una pastilla cuando estamos enfermos para poder curarnos. O, por ejemplo, una fiebre que tenemos que estar arropados, tenemos que estar con calor, tenemos que estar de esta manera. Gonorrea, yo me puse a pensar y yo dije, gonorrea, no sé si esto es tan cierto, pero es que yo quiero cruzar ese límite para ver si es verdad. Pero a mí siempre me lo dijeron y siempre todas las personas que yo iba escuchando lo iban diciendo. Y yo dije, un día que estaba así con fiebre, yo dije, gonorrea, no pasa nada, voy a hacerlo. Entonces me sentía así muy mal y muy débil. Y entonces las personas, como vuelvo y digo, decían, no, se tiene que quedar en la casa, tiene que arroparse y todas estas chimbadas. Y yo dije, yo sé que no, yo sé que eso son puras mierdas, o no sé, voy a intentarlo igual. Chinga, hacía un frío ni el hijueputa, y yo con una gonorrea. De gripe y de fiebre. Sí, un resfriado, pero impresionante. Y yo dije, no me importa, voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Hasta morir. No importa, si me doy cuenta de que sigo empeorando o sigo, no sé. Si mi cuerpo no es capaz con esto. Ajá, si estoy que muero o algo así, yo digo, bueno, les creo ahora sí. Hasta morir, uy, gonorrea, pues es extremo. No, exacto, como llegar a un límite, como digo, o sea, llegar, como entender en qué uno está. Pero, bueno, ¿por qué dudarlo? Primero que todo, como por qué dudar y decir, bueno, ¿será verdad o no? Y ponerse en esa tarea de irse a esa enfermedad lo máximo, digamos que se vaya muy, muy fuerte, solamente para probar qué. ¿Sabe por qué? Porque se volvió un cliché, porque todo el mundo lo hace y no sabe por qué. Ah, ok, ya entiendo. O sea, habla del sentido de cómo cuidarse de una gripa. Ajá, exacto. O sea, que sigue siendo un límite. Y uno dice, pero, o sea, ¿por qué de esta manera? O sea, significa que cuando uno está resfriado, significa que es porque llegó mucho frío. Entonces yo dije, ¿será? Pero entonces si combato frío con frío, ¿qué pasa? O al final ni siquiera tampoco sé que es un resfriado, ¿sí Da me más entiende? frío. Ajá. Yo he escuchado eso de que, si tiene mucho frío, en vez de tomarse algo caliente, es que para que el cuerpo se caliente. He escuchado gente que dice que pues, tomar algo frío, solamente que para que el cuerpo se enfríe por dentro y que saque como esa manera de contraatacar ese frío por dentro y caliente el cuerpo. Exacto. Pero si más frío no es igual a mucho más frío. O sea, es como, ¿por qué tomar algo frío? Para el frío, ¿no? Claro, pero es que yo me metí mucho con eso porque es que yo un día dije, es que nos están poniendo límites más que todo al cuerpo, gonorrea. O sea, y yo siempre he sido una persona, ahora más que todo, que yo me voy con
el extremo del ser humano, del que vivía antes, o sea, del que sobrevivió según lo que hablamos ahora. Que al final por eso además que parecimos monos, o sea, esas personas no necesitaban ni chimba, esas personas no tenían cama, esas personas, ¿sí me entiendes? Sobrevivían igual. Entonces yo dije, si ellos podían, ¿por qué yo no? Entonces yo miré y yo dije, no, gonorrea, esto puede ser mentira, sí puede ser un límite para que las personas digan, tienen que comprar pastillas, porque al final cuando las personas siguen poniendo de que tienen que comprar algo para sentirse bien, yo ya digo, ¿por qué? Ah, ok, ahora entiendo. O sea, como que lo estamos viendo desde una perspectiva en el que a veces, y es verdad, como que uno se siente enfermo y a veces el tratamiento como que lo empeora más a uno, no en el sentido como digamos las pastillas, porque cuando ya entras a las pastillas pues ya es otra cosa, sino en el cuidado. Por ejemplo, digamos que tiene la fiebre y dice, bueno, mantenerse acostado, no salir tanto al frío, tomar algo caliente, bañarse con agua caliente. Entonces como que entras en una zona de confort muy puta y en donde te sientes incluso a veces hasta bien estando enfermo, ¿me entiendes? Como que ya se siente tan bien el estar ahí acostado que uno dice, pues podría estar enfermo más tiempo, o sea, se siente bien. Entonces como que inconscientemente Ya es un límite. el cuerpo como que sigue enfermo, o a veces hasta se enferma más, o a veces se enferma hasta más seguido solamente porque hay gente que se siente mejor tratada con las demás personas cuando están enfermos. O sea, como que ya el cuerpo tiende a enfermarse más seguido solamente para volver a otra vez a esos escenarios donde la gente los trataba bien. Por ejemplo, yo cuando me enfermaba cuando era pequeño, mi mamá me trataba súper bien, yo no tenía que ir al colegio, entonces era como que, ok, ya al final me sentía hasta bien enfermo, pero sí entiendo. O sea, pero, ajá. Exacto. Y ya se entra en una zona de confort que ya, bueno, ahí no estamos hablando de límites, ¿sí me entiende? La cosa es que cuando esa gripa vuelva, usted ya vuelve a caer en la misma mierda y usted ya dice, es que yo no puedo con esta gripa, entonces yo no puedo seguir haciendo lo normal que yo hago. Sí. Y yo digo, no, yo sí puedo, o sea, yo sí puedo y voy a demostrarlo. Y voy a seguirme bañando con agua fría como siempre lo he hecho, porque es que ese es mi límite. Y ahora, cuando yo me enferme, entonces yo ya voy a hacer un boy de puta para todo el mundo. Uh-huh. Pero lo que yo sí sé que hace la fiebre es que lo debilita a uno. Pero cuando uno sigue y sigue, la próxima gripa ya no va a ser tan fuerte. Y si es más fuerte, uno ya sabe cómo confrontarla. Que es lo mismo que pasó con el COVID, que al principio mataba personas. Luego, las personas fueron capaces de adaptar su cuerpo a esa enfermedad, porque ya no era un... Ajá, al adquirir la enfermedad, pues ya el cuerpo empieza a... Pues si no te mata la primera vez, o sea, como que te vuelve más fuerte en el sentido de... O sea, eso mismo que dicen, si no te mata te vuelve más fuerte, literal, porque como que creas anticuerpos o chimbas así que ya hacen que la próxima vez ya no sea tan fuerte la gripa. Exacto, y eso es lo que las personas no se dan cuenta en todo lo que normalmente hacemos, no solamente en las enfermedades, que ya sería como lo más fuerte aún. Pues espera, antes de que pase al siguiente al siguiente ejemplo de como ya no ven las enfermedades, yo también quiero decirlo de que, por ejemplo, cuando yo estaba en Estonia, cuando estaba, creo que era menos 10, 12 grados, a veces 14, que llegó muy bajo, pues una vez yo recuerdo que yo le conté que también me había enfermado. Sí. Creo que usted, después de eso, porque usted dijo que también se había empujado, porque es que yo siempre había visto en mi papá o a mi mamá, se dice, cuando ellos son cabezas de familia, porque la familia funciona gracias a ellos, o sea, si ellos paran, los hijos pues dejan de comer, o las cosas se dejan de hacer, porque pues ellos son los que manejan todo, ¿sí me entiende? Uno como hijo, si los papás lo están cuidando a uno se enferma, y si uno no hace nada, pues no pasa nada, la familia sigue funcionando tal cual, porque los papás están haciendo. Entonces yo siempre veía que mi papá, por ejemplo, se enfermaba, le daba tos, hasta COVID, y mi papá seguía durísimo, o sea, metiéndole, haciendo las cosas normal, y, o sea, yo lo veía tosiendo de vez en cuando y cosas así, o sea, pero fuerte. Y mi papá viejito, entonces yo decía como, ven, mi papá no se cuida, huevón, o sea, se va a poner peor, más seguido, más rápido, y al final eso lo puede tumbar. Men, se lo juro que la persona que menos se ha enfermado en la vida es mi papá. ¡Exacto! Y menos le duran las enfermedades, y es donde menos le duran las enfermedades, porque
él solamente, él no la ve como una enfermedad, o sea, la ve como una tosecita que pasajera y que él tiene que seguir haciendo sus cosas, ¿sí me entiende? Cuando lo tumba una enfermedad, lo tumba, pero hijo de puta, porque es una enfermedad, o sea, porque ya se da cuenta que aunque lo hace, no puede seguir, entonces lo tumba, pero cuando lo tumba 1 o 2 días, ¿sí me entiende? Máximo, porque después, él siempre todos los días sigue intentando a ver si sí, o sea, como, ¿será que ya me tumbó? Y va y se para, no, sí, todavía, pero él lo hace. Claro, pero es una enfermedad más fuerte de la que el cuerpo puede soportar. No, o sea, sí, no, pero ese es mi punto, en el sentido de que a veces uno medio siente un malestarcito, y como antes, cuando uno sentía ese malestarcito, pasó que vino una gripa muy fuerte que uno nunca había experimentado, como yo cuando era pequeño, que sentí como medio malestar de una fiebre. Y yo, ¿qué es esto? Y me tiró tan fuerte que empecé hasta a alucinar de la fiebre. O sea, estuvo potente. De la fiebre más fuerte que me ha dado en mi puta vida y que nunca se me va de mi mente. O sea, yo sé, cuando yo hablo de enfermedades, siempre me vienen esos momentos a mi mente. O sea, muy fuerte. No había nadie en la casa. Y yo estaba así en el sofá, vuelto mierda. O sea, yo no era capaz ni de pararme. Yo sentía que el día ya había pasado o que la gente estaba hablando en la otra habitación. No había ni siquiera personas en la casa. O sea, estaba muy loco. Yo escuchaba a mi papá discutiendo cosas así. Yo, what the fuck, ¿qué pasó? Y mi papá lo más de bien, lo peor. Y yo, ¿qué está haciendo? O sea, y ni siquiera están en la casa. Entonces, esas enfermedades es como que, ven, hay días en los que sí te tiran, pero son enfermedades reales. Pero a veces uno solamente siente un medio síntoma y siente que ya se viene la enfermedad y ya se empieza a preparar y ya como que preparas el cuerpo para que te enfermes cuando ni siquiera iba a llegar ninguna enfermedad, pero ahora ya que te preparaste como que ahora sí viene. Entonces yo en Estonia, yo lo que hice fue que todo el mundo a mi alrededor le empezó a dar gripa. No sé si era COVID, pero empezó a tener gripa y yo dije, ok, ¿yo por qué me tiene que dar gripa? Porque empecé como a que sentir malestar. Y yo, a mí me tiene que dar gripa solamente porque todo el mundo le está dando gripa. Y donde no, y solamente es como que yo siento que me tiene que dar gripa porque ya todos le están dando. Entonces en algún momento me va a dar a mí. Probablemente. Pero yo, ¿por qué me voy a tirar ya a la cama sin saber si ya me dio gripa o no? Entonces yo me empecé a empujar. Empecé a sentir tos, pues tosía y seguía. Yo fui la persona que menos se enfermó cuando todo el mundo se estaba enfermando. O sea, todo el mundo cayó y empezaban a tirar pues, sus toses y sus chimbadas, que puede que solamente les dio a ellos primero, pero yo me seguía bañando con agua fría, agua helada, que allá es agua súper helada, hasta llegar a un punto en el que yo decía, o sea, si yo puedo seguir, sigo. Hasta una vez que yo estaba en la recepción, porque yo estaba voluntariando allá, y, o sea, yo estaba empujándome, yo decía, es que yo no estoy enfermo, y yo seguía. Y llegó un momento en el que casi me desmayo. Y dije, ay, gonorrea. Y cuando yo casi me desmayo, yo dije, ok, ahora sí, veo que esto sí puede ser algo que tengo que, por lo menos, reposar o tomar descanso. Pero porque ya me llevé al límite y no como que dije, bueno, ya estoy enfermo, me voy a tirar a la cama. Y realmente no sé si realmente estaba enfermo. Pero sigue siendo el límite que usted cree que es su límite. Porque, ¿qué pasa después de que se desmaye? Claro, no nos queremos morir, pero sigue siendo un límite, pero al final después puede llegar más lejos, ¿sí me entiende? Sí, pero la cuestión es que yo me desmayo ahí, ¿qué? O sea, yo estaba solo en la noche a las 3 de la mañana, por ejemplo, o 4 de la mañana. Y si mucho había un borracho, 2 borrachos por ahí. Sí, no, eso lo entiendo, sí. Claro, la idea es no morirse, obviamente, cruzando límites. Pero, ¿cuál es el otro punto de vista que se quería mostrar? O sea, como no de la enfermedad, sino de otra cosa. Lo pongo con los animales. Que yo sigo diciendo, nosotros somos igual a los animales. O sea, podemos resistir lo mismo que todos. Lo pongo como, por ejemplo, con un pingüino que vive en un lugar muy frío. Y el pingüino se adapta a ese lugar. O sea, no se adapta ya, es que él ya nació en ese lugar. Adaptado. Ajá, entonces ya el cuerpo de él se adapta a lo que está a su alrededor. Entonces, cuando uno, como humano, dice, yo no puedo aguantar el frío de un pingüino, ya ese es el límite en el que uno dice, no puedo. Pero si uno lo va haciendo poquito a poquito, es como decir, ¿qué es lo que uno quiere? Lo pongo así, aquí hace frío. Y a mí siempre me ha gustado salir en pantaloneta y camisa. Y aquí todo el mundo se pone un montón de chimbadas y todas estas mierdas. Y yo digo,
no, pero yo no quiero estar con ese montón de chimbadas, a mí no me gusta ponerme tanta ropa. Entonces yo salía y me daba mucho frío. Y yo decía, oiga, gonorrea, si está haciendo frío. Pero no, espere, yo quiero estar así. Ahora, el cuerpo se adapta o acepto lo que todo el mundo está haciendo. ¿Sí me entiende? Entonces dije, poquito a poquito voy a dejar de sentir tanto frío y voy a seguir saliendo como yo salgo. Empiezo a salir. Yo digo, puta, qué frío tan carechimba. Entonces ya luego era como que gonorrea, entonces se sentía muy incómodo. Y lo incómodo es cruzar límites. Entonces yo ya decía, uff, gonorrea. Pero entonces ya luego yo mañana salía otra vez. Pero ya al otro día no eran 5, digamos, 2 horas. Ya eran 2 horas y media. Ya luego 3. Ya luego 4. Ya luego 5. Y ya llegó un momento donde yo salgo así y yo ya me volví un ser excepcional para las personas y me miran y me dicen, esa gonorrea, ¿cómo hace? Yo solamente dije, yo quiero salir así, voy a salir así y mi cuerpo se adaptó. Ya que hayan cosas diferentes que le pasen a uno al cuerpo, es otra cosa. Porque es como decir, mientras que yo haga eso, a mí me van a salir un montón de chimbadas aquí. Se me van a congelar las manos. La idea de cruzar límites es no morirse, es que no tengan que cortarle la mano. Entonces uno ya entiende en qué límite mientras tanto el cuerpo está, que sería como lo mismo de la enfermedad. Entonces cuando uno se da cuenta de que en este momento tengo tanto frío y yo digo, bueno, no aguanto más, entonces ya me meto en otra cosa, donde yo digo, voy a recuperarme. Ahora ya mañana lo hago otra vez y ya va a resistir 10 minutos más. Y ya luego 20, y ya luego 30, pero el cuerpo hace cambios. Bueno, es como por ejemplo un pez. Un pez puede estar todo el tiempo que quiera en el agua. Y normalmente se dice, es porque es un pez. Y nosotros decimos, por ejemplo, alguien que hace nado sincronizado, que es una persona que uno dice, uy, gonorrea, ¿cómo putas? Y entonces uno dice, entonces, ¿es solamente para los peces o todavía tenemos el límite de no podemos estar todo este tiempo en el agua como un pez? ¿Sí me entiende? Entonces es como que cuando uno cruza ese límite, gonorrea, usted ya se vuelve una persona excepcional y una persona más allá de todos los demás. Que puede que ni siquiera llegue a resistir lo que resiste un pez, pero usted ya resiste todo lo que no resiste ningún ser humano en la vida. Ninguno. A la mayoría. Pero, o sea, se puede llegar a esa persona. Es que, a ver, yo entiendo su punto. Obviamente cuando lo explica hay cosas que digo, es que es muy raro. Porque hay cosas que obviamente en el contexto como que no estoy de acuerdo. Porque usted dice, el cuerpo se va a adaptar, ¿sí o no? Obviamente para que el cuerpo se adapte, pues vienen años y siglos de historia. O sea, como que a lo largo del tiempo, pues el ser humano se ha adaptado para vivir en las condiciones que estamos viviendo, ¿sí me entiende? Entonces eso bien. La cuestión es que lo que yo siento y el punto de vista que usted está poniendo es que como que nosotros estamos poniendo límites donde ni siquiera es un límite. Ahí es la cuestión. O sea, sí tenemos límites y usted piensa que los está empujando, pero yo creo que lo que está usted empujando, lo que usted me está hablando, sobre todo lo del frío y eso, es un límite que realmente no era un límite real. Era un límite más psicológico, más de, ok, todo el mundo decía, marica, es que aquí ya está haciendo frío, acá me tengo que arropar, y uno dice, y ya se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué me tengo que arropar acá? ¿Cómo sé que esto es el máximo frío que puedo aguantar? Entonces se empezó a ir más allá y se dio cuenta que realmente no era verdad, y que era un límite más común que todo el mundo pone para decir, ok, es que ya, aquí ya no se puede, tienes que ponerte suéter. Muchacho, ¿qué está haciendo con esas pantalonetas si está haciendo mero frío? Entonces como que ya es un pensamiento social en el que ya todo el mundo dice, está haciendo frío, todos arrópense, ¿me entiende? Cuando no se sabe si realmente ese es el límite. O sea, ¿se puede aguantar más? Probablemente sí. Es más esa psicología. Por ejemplo, hay uno que se llama Hoffman, que es un viejito que literalmente empezó un movimiento alrededor del frío. El hijo de puta se sube montañas heladas, descalzo y sin camiseta, solamente en shorts. Y la gente decía, es que está loco.
y se volvió súper famosísimo, o sea, súper famoso, está grabándose. Y la gente lo empezó a seguir, porque es que después le hicieron estudios a él y se volvió famoso, es porque cuando le hicieron los estudios se dieron cuenta que estaba más saludable que nunca. Y él mantiene en agua fría. Entonces la cuestión es que no solamente empujó, ahí él sí empujó el límite, porque donde personas antes de alguna manera como que morían, porque ya se ponían directamente en el extremo, él fue empujando poquito a poquito los límites, diciendo, ok, me meto, no, o sea, sí, escúcheme, como que me meto al agua fría 10 minutos, ya después, como usted dice, 12 minutos, 15 minutos, pero primero hay una barrera mental. Por ejemplo, yo al principio yo no aguantaba en Estonia, por ejemplo, que el agua sale helada, que usted se mete y prácticamente le congelan las huevas y se las sube hasta el pecho, huevón. Y usted prácticamente no siente las piernas y empieza a temblar solamente al entrar. Pero eso es al principio, ¿me entiende? Porque como que uno niega ese sentimiento y como que su cuerpo se encoge solo porque siente que está en peligro, porque nunca ha estado en esa situación. Pero cuando se da cuenta de que realmente no está en peligro, se da cuenta de lo que está pasando y se dio cuenta que no murió, cuando usted vuelve a entrar ya se congela, pero no tanto, como que el cuerpo se empieza a soltar. Entonces sí se empieza como que a adaptar, pero, o sea, más psicológicamente al principio, y ya después, ahí sí, o sea, como que primero mueven las barreras psicológicas y ahí sí ya empiezan las barreras reales de las que usted, digamos, ya empieza a hablar, que se empiezan a escarapelar las manos, entonces esto ya... Exacto, y eso es como a lo que yo voy cuando yo le estoy diciendo, es que yo lo estoy resumiendo como si fuera una película, como todo el mundo ve las series, como todo el mundo ve las caricaturas, que la gente cree que lo que está viendo es entretenimiento, pero en realidad es algo de la vida real. La cosa es que creemos que dicen 3 meses después, y en esos 3 meses no pasó nada. O sea, en esos cortes que pasa en cada película, en cada cosa, pasa un montón de esfuerzo carechimba que ustedes no se dan cuenta. ¿Sí me entiende? ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo así? Cuando dicen 3 meses después, ¿qué? Pongámosla como, por ejemplo, el hombre araña. Al hombre araña lo picó una araña que lo tenía que matar, pero el cuerpo de él ya era tan fuerte que a él no lo mató. O sea, fue una mutación. O sea, el cuerpo no tenía ese límite para que él muriera después de eso, pero lo normal es que él se muriera, ¿sí me entiende? Pero entonces lo que hizo fue que se volviera un ser excepcional, o sea, un ser de otro nivel. Y lo seguimos viendo como, un superhéroe, sí, fue muy de buenas porque no le pasó nada con la araña, pero, o sea, claro, es igual una caricatura donde pasan estas cosas. Sí, es ficción, sí. Ajá, es ficción. Y a él le pasaron un montón de cosas después de eso, pero nada más muestran lo resumido, ¿sí me entiende? Nada más muestran lo resumido, a él no lo muestran como... Primero, no se puede sentir lo que él sintió después de lo que pasó, Y lo otro es que pasa tiempo que no vemos en una serie o en una televisión. Que por ejemplo ahora me puse a pensar en Dragon Ball, gonorrea, y yo dije, perro, es que claro, me voy al principio, es que ellos nacieron en un planeta donde el límite era otro, y si vienen a la Tierra, el límite de la Tierra es una estupidez para ellos, pero ellos ya tenían ese límite más arriba, entonces ya ellos eran seres excepcionales para nosotros, para los humanos. Es que la cuestión es que, pues espere, la cuestión es que ellos tienen poderes, los humanos no, ¿me entiendes? Exacto, pero vuelvo y te le digo, es que si usted nace con una persona que es millonaria y sabe un montón de cosas, usted va a nacer con ese pensamiento de millonario sin querer. Bueno, ¿Sí me pero o sea, entiende? ya lo está aterrizando, ya es diferente, ok, ya entiendo. Por eso. Pero yo le entiendo en el sentido, ahí sí está muy chimba, porque ya ahí yo lo pongo en Dragon Ball, no pondría a cualquier ser humano. No, o sea, sí, o sea, en el sentido de que si usted ya nace con ellos, usted ya se empuja tanto que ya pasa los límites de cualquiera, pero hasta los límites que tiene. Por ejemplo, ¿qué persona nació ahí con ellos que pasó sus límites a los normales? Krillin. O sea, Krillin es la persona, ese es un ser humano, huevón.
Sí. Que no tenía ni poderes ni nada, o sea, nada. Solamente que empezó a volverse más fuerte y más fuerte solamente porque estaba con ellos. Incluso con Goku y chimbas así. Y Goku sí tenía poderes. Pero como que sobrepasó el límite de los seres humanos y empezó ya a compararse con seres extraordinarios que vienen de otro planeta. Que nunca llegó a esos niveles, pero que ponga cualquier ser humano lo de Krillin y es una mierda. O sea, Krillin nos va a destruir por completo en 2 segundos, ¿sí me entiende? Pero todo el mundo habla de Krillin es una puta mierda, porque pues obviamente comparado con personas de otro planeta, o sea, se entiende, porque ya llegó a sus límites máximos, pero él los sobrepasó, ya los límites iniciales, ¿me entiende? Que estamos hablando de algo pues ficticio, pero aún así entiendo pues su punto. O sea, lo vemos como algo ficticio que no es posible. Ahora, cruzar los límites es dejar lo posible e irse a lo imposible. ¿Sí me entiende? Que es como, por ejemplo, de lo que estaba diciendo de las enfermedades, es que la cosa es que en el mundo nos hacen pensar que somos personas normales y que no podemos cruzar límites y que ya siempre nos vamos a quedar así. Que es, por ejemplo, lo que yo escribí, que le iba a leer ayer. Pille lo que escribí. Que es como normalmente las personas nos ven en la sociedad, que es por eso que no llegamos a otro nivel y seguimos en las mismas chimbadas. La sociedad nos impone que somos humanos no excepcionales, desde que nos ponen en un promedio de cómo son las personas no excepcionales. Como por ejemplo, esto es lo que normalmente piensan la mayoría de personas, entonces le damos cura, ya que no entiende lo bueno que puede ser, entonces nunca será buena hasta que piense lo contrario de lo que estoy poniendo. Básicamente así nos ven cuando no empujamos límites, y el límite es cuestionar e intentar ver si lo que nos dijeron es cierto por protegernos y no dejarnos ver nuestro máximo potencial. Es como cuando los papás le ponen, digamos, a las esquinitas de las cosas, le ponen chimbaditas para que los niños no se saquen un ojo o algo así. O le ponen chimbadas al conector de luz para que no vayan a meter un tenedor. Entonces como que protegen a los niños de algo que al final antes los están volviendo más estúpidos y débiles. Incluso escuché a alguien que decía, pues, ¿por qué hacen eso? Antes quítelo y dile, ¿quieres saber qué se siente meter un tenedor al cosito? Inténtalo. Y va a ver que no lo va a volver a intentar en su vida, porque sabe que no es, o sea, que eso es algo que no se puede hacer, pero que él lo intente. Porque incluso uno de los límites que nos pusieron nosotros, o sea, por cuidarnos o por pensar de que era bueno para nosotros, por ejemplo, fue mi mamá. Algo que hizo fue que siempre nos cocinó y siempre nos dio toda la comida a la mano. O sea, nunca nos dejó cocinar, o sea, nunca ni siquiera nos dijo que cocináramos. Nosotros ni siquiera sabemos que teníamos que cocinar alguna vez en la vida. Y cuando nos independizamos fue como que, o sea, ella quiso protegernos, o sea, de que siempre estuviéramos alimentándonos bien, de que, o sea, nunca nos dejaba aguantar hambre, en el sentido de que, sin importar lo que había, ella nos lo daba, ¿me entiendes? Y no aguantábamos hambre, no nos dejaba aguantar hambre para que nosotros ni siquiera hiciéramos nuestra comida o la buscáramos. Entonces, al final nosotros aprendimos a buscar nuestra comida. Pero hacer comida, gonorrea, o sea, yo hasta el día de hoy soy una puta mierda en la cocina. O sea, ni siquiera soy una puta mierda, porque probablemente sea mero hijo de puta chef interno y tenga o sea, tenga todo lo necesario para tener el talento para ser un chef. Pero nunca lo supe, o bueno, lo puedo intentar, pero ahorita estoy en otros proyectos, pero no sé cocinar, porque mi mamá nunca me enseñó. Entonces cuando yo me independicé fue como que, no sé qué hacer. Lo único que sabíamos hacer era el arroz con huevo, porque fue como que, pues ya sé que es tirar un huevo ahí y después hacer como un arroz, que era lo más normal y como el que todo el tiempo hacíamos. Entonces fue algo que como que mi mamá nos puso, porque hay personas como que nos ponen límites sin ni siquiera nosotros pedirlo o darnos cuenta de que es un límite. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Es que en realidad es todo. O sea, uno tiene límites todos los días. Todo, cada día, cada cosa que usted piensa y dice no puedo, es un límite. Todo. Entonces a eso es a lo que me refiero. Que como ya hay un pensamiento colectivo, empiezan a aparecer pensamientos que solamente dijo una persona y como que le pone los límites a las demás personas. Solamente una persona, y no sabe ni siquiera en qué contexto fue lo que pasó ahí. O sea, puede que ella diga, es que está mal hacer esto, y todo el mundo dice, ah, sí, está mal hacer esto, y le dicen a otra persona, ah, sí, es que está mal hacer esto, cuando no saben que estaba mal hacer esto, pero solamente en esta situación. Como esa historia que dicen
que hay una señora que siempre hacía un pollo súper delicioso, con verduras, yo no sé qué, pero siempre el pollo, cuando lo ponía en el plato, antes de meterlo a la olla, le quitaba la parte de abajo, o sea, un pedazote de abajo y un pedazote de arriba. Y entonces ya lo metía a la olla y empezaba a hacer las verduras, ¿sí sabe? Y le quedaban increíbles. Entonces cuando le fue a enseñar la receta a la hija, entonces le dijo, entonces lo que vas a hacer es poner el pollo, quitarle la parte de acá abajo y quitarte la parte de acá arriba y meterlo. Entonces la hija le preguntó, pero ¿por qué? ¿Por qué le quita la parte de abajo y la parte de arriba? Y dice, es que esa es la receta para que salga bien. Y entonces ella se puso a pensar, pero no entiendo, o sea, ¿en qué cambia eso? Y entonces la mamá siempre pensaba eso y le estaba enseñando eso lo mismo a la hija porque la abuela le enseñó así. Cuando le preguntaban a la abuela por qué ella cortaba la parte de abajo del pollo y la parte de arriba, era porque el sartén de la abuela era muy pequeño y solamente cabía el pollo así, o si no de otra manera no cabía el pollo en la sartén. Entonces como que ya ese pensamiento ni siquiera lo cuestionamos, ya decimos, es que si mi mamá lo dijo y ella es la experta y siempre le sale delicioso, yo tengo que cortarle también eso. Entonces como esta persona es experto, sabe más que yo, por ejemplo nuestros papás decían, es que esto es bueno para usted porque esto me alivió este cafecito, este juguito de yo no sé qué, que a veces hasta se lo inventan y que viene de la vecina y que no sabemos, y que empiezan a hacer, o sea, cosas que ni siquiera funcionan solamente porque todo el mundo las pensó o porque ya vienen de otras partes y ni siquiera la investigan. La otra vez me estaban diciendo, es que los perros están orinando mucho en tal parte, y yo dije, pongan un tarro de agua, pues una botella llena de agua y la ponen donde el perro está orinando y ahí no va a orinar, porque yo escuché que ellos no orinan o hacen sus necesidades al lado de la comida y pues como es agua. Exacto. Y Emo me pusieron a decir, ¿en serio? Uy, yo no lo sabía, porque yo traje ese pensamiento desde Colombia. Imagínense, esos pensamientos como hasta rompen barreras incluso de países. Entonces como que en serio. Y entonces yo dije, ¿en serio? Y me puse a pensar, ¿verdad? Ahora que ustedes me lo están diciendo, si me están preguntando si es verdad, esperen que yo nunca lo he investigado. Yo no sé por qué lo estoy diciendo. Y entonces ahí mismo lo investigué y decía, es un mito urbano donde no es cierto. La gente tiene el pensamiento de que los perros no orinan. Y es como que, y yo, shit, caí en el pensamiento común de todos. Y de ahí diciéndole a alguien, cuando yo ni siquiera nunca lo había intentado, nunca lo había hecho, nunca lo había investigado. Y ni siquiera sabe si lo que está diciendo que es un mito, tampoco sabe si es un mito. Y es por eso que yo a mí me creo, es a mí más que todo, según lo que yo quiero. Por eso yo siempre me voy al primer ser humano, o sea, a los primeros, a los que aguantaban de todo. Y yo digo, gonorrea, es que yo aguanto de todo, pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero salir en pantaloneta y camiseta, es lo que yo quiero, entonces lo hago. No estoy diciendo que entonces tienes que ser un ser excepcional de una forma en la que usted no quiera. No, en realidad estoy diciendo, en cada forma, en cada cosa que usted esté haciendo, quiere ser un ser excepcional, haga lo que no crean que usted hace. Eso lo escuché hace poquito. Tener un pensamiento contrario a las demás personas, a la mayoría sobre todo, en cosas que usted piensa que realmente son posibles. Y hay cosas que realmente se escuchan súper locas, pero que ya hay tanta información que ya hasta la información salió del contexto. O sea, ya no hay contexto. Y ya uno piensa que una cosa es verdad cuando realmente no es verdad. O a veces cosas que son verdades que uno ya las ve como que son falsas solamente porque otra persona lo dijo. Por ejemplo, cuando se me fue la idea, la tenía perfecta, yo le iba a dar el punto, acá se acabó la discusión, pero sí, dígalo. Vale, entonces yo se la pongo así, que es como lo vi cuando uno empieza a empujar límites. Cuando empieza de a poquito, lo empiezan a ver como un bobo absurdo. Cuando empuja un poco más, ya lo empiezan a ver a uno como un loco. Cuando empuja mucho más, lo empiezan a ver a uno como alguien sorprendente. Ya luego empuja más y ya le dicen que es un genio. Porque cuando dice que es un loco, es porque todavía no lo ha hecho, todavía sigue empujando a lo que las personas no creen y no piensan que es posible. Cuando están diciendo es sorprendente, está diciendo, gonorrea, lo está haciendo. Cuando ya dicen que es un genio, ya dicen, no podemos llegar allá. Solamente él lo hace porque él lo hizo. ¿Me entiende? Entonces,
yo ya no creo en estas cosas de que las personas son unos genios. Yo ya sé que empujaron hasta un límite en el que ya ninguno más llegó. Nada más eso, no es un genio. Para mí nadie es un genio, solamente empujó hasta donde nadie más había empujado. Es que un genio realmente, o sea, ahora que uno lo piensa, realmente es una persona que solamente se fue contra todas las masas, o sea, contra todo el Exacto. pensamiento y pensando ciegamente en el que lo que él decía es real, aunque todavía no tuviera la evidencia y lo siguiera haciendo, ¿me entiendes? Ajá. Que al principio pasan por estúpidos, por locos, porque pues... Exacto, es una escala. Que al principio, por ejemplo, Hoffman era igual, el del frío, el viejito de Estados Unidos. Ah, no, creo que es de Países Bajos, bueno. Pero que al principio era como mero loco, oye, este está loco, cosas así. Y al final se dieron cuenta que incluso mejoraba la salud y que tenía un montón de beneficios hacer lo que él hacía, de meterse al frío extremo y cosas así, y cómo iba poquito a poquito empujándose, que hasta le cambió la vida y es de las personas más saludables que pueden ver. Y que todo el mundo empezó a hacer lo mismo y se empezaron, no solamente en la salud, sino también en la motivación en la vida y la felicidad como les aumentaba, solamente por hacer algo así. Entonces como que se fue en contra de todo, de ¿por qué me tengo que poner camiseta para subir una montaña súper helada? Es como que, o sea, uno ya piensa, el sentido común, está el error, el sentido común. O sea, que ya todo el mundo lo tiene, pero porque es común, porque todo el mundo lo dice, ¿cómo sabemos que es verdad? Entonces ahí es interesante. Ahí es donde yo le dije que lo que yo leí ahí es lo que normalmente dicen, es que eso no es normal. Ahora examinan su cuerpo y su cuerpo no es normal, pero es porque es obvio, porque ya empujó más allá de lo que un humano normal empujó. Entonces, yo no quiero ser normal, o sea, ¿para qué hijo de putas? ¿Sí me entiendes? En realidad ninguno somos normales, solamente nos metieron en una caja de que esto es lo normal y esto es otra cosa que... No se puede hacer o sea, porque... no vayan con eso. Ajá. Sí, no se puede. Y no dice ni siquiera por qué. Exacto. Y es donde yo digo, va. Ahora incluso yo siento que es mucho más fácil, por ejemplo, tener éxito en el sentido de lo que la gente piensa que es éxito, como de llegar a tener mucho reconocimiento o ser muy conocido, tener mucho dinero. En el sentido de que pues ya tenemos tan información a la mano que hace que incluso mucha gente entre ciega a lo que hay en información. De que incluso ya lo googlean y ya lo dan por hecho. Lo que dicen en la primera, si aparece, ¿qué pasa si hago esto? Y aparece el primer blog que dice, no, si haces esto, está mal por esto y esto. Y dicen, ah, ok, está mal por esto y esto. Entonces no se puede. Y yo me puse a mirar ay, gonorrea, qué fuerte, porque si tú vas al segundo blog, y mucha gente no va al segundo blog, hablan de cómo el primer blog no tiene nada que ver, no tiene sentido, que es totalmente lo opuesto. Y es como que, ¿qué? Por ejemplo, pueden hacer la prueba, busquen algo que siempre han dicho, por ejemplo, la avena, que fue hace poquito que yo investigué, ¿por qué la avena es buena? O la avena es buena, no siempre he pensado, comer avena es rico, es bueno. Entonces yo busqué los beneficios de comer avena, porque yo decía, yo quiero que la gente a mi alrededor también coma avena, porque yo me siento bien comiendo avena. Y empecé a mostrarles, y entonces yo leía, beneficios de comer la avena. Entonces te empiezas a mirar, es que esto es buena por esto y esto y esto y esto. Entonces uno dice, la avena es súper buena, es increíble, maravillosa, caída del cielo. Yo empecé a sentirme mal del estómago en estos últimos días, súper mal. Y yo, ¿pero qué es lo que está haciendo que mi estómago explote, que mantenga así vuelto mierda? Y saqué el factor común, que era la avena. O sea, que todos los días, cada vez que me sentía mal, era porque comía avena. Y yo dije, qué extraño, si yo vi que tiene muchos beneficios. Y entonces me puse a investigar lo opuesto. Puse, ¿por qué la avena es mala? ¿Por qué comer avena es mala? Ay, gonorrea, salió chinga. Un montón de información de por qué da gases, porque está súper alta en fibra y que el estómago lo puede volver sensible y empieza a volver a destruir. Es como que, o sea, son dos mundos totalmente opuestos y los dos tienen sentido desde el punto donde lo veas. Si lo buscas, es buena, te vas a decir es buena. Si buscas es mala, te vas a decir es mala, gonorrea. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? E incluso hace poquito vi un documental en el que decía, sobre todo las empresas super gigantes, a veces cuando sacan productos maravillosos, después se dan cuenta que no son maravillosos y son malos. Pero como ya les están dando tanto dinero, los siguen usando.
y buscan que toda la información que está alrededor de eso, de que dice que es malo, como que sacan campañas de marketing agresivas, como para minimizar toda esa información real y cubrirla. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, antes se pensaba que fumar cigarrillo era saludable. Ahora dice como, ¿qué es eso? ¡Qué locura! ¿Cómo así? Antes había tantas campañas de el cigarrillo es para hombres saludables, y se puede ver porque hay un documental llamado Game Changers, que es sobre cómo también dicen que comer carne es la única manera de tener un cuerpo saludable, para tener proteínas y un montón de chimbadas, y explican el por qué la dieta basada en plantas es mucho mejor, y por qué, bueno, un montón de cosas, y cómo explican, o sea, y muestran, y también uno no sabe si lo que están diciendo es real, ¿sí me entiende? Pero son atletas y todo tiene mucho sentido. Pero también cuando vas a documentales de por qué comer carne también es bueno, y es como que, también tiene mucho sentido. O sea, hay un montón de chimbadas, o sea, como que hay ideas contrarias todo el tiempo aquí. La cuestión es cuál va en contra de las masas, porque cuando ya todo el mundo toma un pensamiento, como que ya se vuelve más fuerte sin ni siquiera tener bases. Entre más personas lo piensan, más fuerza tiene el pensamiento sin tener bases. Ahorita, para tener éxito, por ejemplo, como todo el mundo dice es tener éxito, ahora ni siquiera hay que ser extraordinario en algo en el que ya mucha gente es buena. No, es solamente empezar a cuestionarse, a decir, gonorrea, qué es verdad y qué no. Porque ahorita ya hay un montón de gente que está con esta idea. Por ejemplo, ya el internet ya da una idea que te la muestra, y como esa es la idea, que tal cual, ya todo el mundo la toma como verdad, porque está en internet y la dice Google, ¿cierto? Entonces ya todo el mundo dice, sí es esto. Entonces cuando llega una persona dice, porque es verdad, quiero intentarlo a ver en la vida real, y ya empieza a hacer lo que usted está diciendo, se vuelve loca, extraordinaria, pero la gente no tiene ni siquiera bases, y puede que la otra persona sí tenga razón. Y ahorita es muy fácil, incluso hasta tener la razón, porque ya están saliendo cosas muy estúpidas, ¿sí me entiende? Sí. Como si eso fuera la verdad absoluta. Y por ejemplo, personas como Nathan, que ahorita ya están, o sea, viendo si realmente las cosas son verdades o no, ya la gente le empieza a mirar alrededor y decir, es que este marica está loco, y ya llama la atención, y mucha gente se le empieza a pegar a decir, es que ve, a usted le funciona y usted ya se ve más feliz. Es que es muy extraño porque usted hace cosas muy locas y como que no, me da miedo, y como que no me gusta, pero después me doy cuenta de que su vida es mucho mejor que la mía, o que se ve más feliz, o que está más alegre. Yo quiero intentarlo, y ya después pasan de ser locos a ya ser un líder, y la gente les empieza a seguir, ¿me entiende? E incluso los siguen sin cuestionarlos también, porque Exacto. ven que funciona. Entonces eso como que eso es lo malo en el mundo, como que somos un hijo de puta rebaño gigante en el que solamente seguimos una idea de cualquier persona que diga, ¿saben qué? Pienso que eso no es así, y tomo la palabra y me le enfrento al hijo de puta que sea a decir que lo que estoy diciendo es verdad. Ajá. Sin importar lo que diga, va a haber alguien en el mundo que lo va a seguir, va a decir, ¿sabes qué? Pienso yo que estoy de acuerdo contigo, y le empiezan a seguir sin ni siquiera tampoco cuestionarlo. Las personas, porque es muy diferente decir, es que eso está mal, porque eso no es verdad. Lo que yo estoy diciendo es verdad, eso no es cuestionar, es solamente tener una estúpida venda en los ojos donde solamente no quieres que te saquen tu idea, ni siquiera a veces escuchar la idea de los demás, y decir, no, es que eso no es verdad, lo que yo sé es verdad, no me diga nada más, porque yo sigo lo mío. ¿Sí me entiende? Eso no es cuestionar. Cuestionar es decir, lo mío es verdad, y si es verdad, ¿por qué lo de él? Porque él piensa que es verdad. Entonces lo de él es verdad, y si lo de él es verdad, lo mío, al final, los dos son verdades, o puede que la mía es errónea desde el punto de vista de él, o puede que las dos sean erróneas, y los dos empezamos a hablar es que no, es que esto es verdad, usted dice, y después yo digo, no, es que no, esto es verdad. Y al final empieza, cuando los dos nos cuestionamos, decimos, ok, miremos a ver si realmente lo mío es verdad, y busquemos bases. Busquemos en internet, ok, en internet dice esto, ahora hagámoslo en la vida real, ¿es verdad? Entonces vemos que al final yo estaba equivocado, yo hago gonorrea, o sea que usted tenía la verdad. No significa eso, ahora vamos a ver la suya, ¿sí me entiende? Es como, a ver, busquémosla en internet, dice esto, ahora hagámoslo en la vida real. Al final nos damos cuenta que los dos estamos equivocados, y hay mucha gente que piensa como usted, y hay mucha gente que piensa como yo, ¿sí me entiende? O que los dos son verdad, y O ya. que las dos son verdad.
Solamente que desde el punto de vista de su contexto también es verdad. Es que es Exacto. malo. Entonces, ¿yo qué digo? También me iba a meter con un tema que no, al final me voy a meter, que escuché de Diego, que dice que los libros sigue siendo una chimbada que no es necesaria. Lo único necesario es uno abrir la mente, porque es que yo estoy diciendo, yo en mi vida nada más, yo en mi vida nunca he terminado un libro. Y ustedes pueden decir, no, es que usted nunca ha leído, entonces no le creo porque usted nunca ha leído. Pero hay personas que han leído 100 libros y son unos bobos y putas para mí. Que al final tiene más sentido lo que yo diga que la persona que leyó 100 libros. Pero es porque yo hice y él nada más leyó. Él leyó y se quedó con lo que leyó, pero él no empezó a hacer. ¿Me entiende? Y yo solamente estoy haciendo, no leyendo. Y cuando miro una serie, yo la miro para aprender, no para divertirme. Pero mientras que aprendo, me divierto un montón. Entonces yo ya tengo la mente abierta para decir, voy a intentar hacer eso. Ahora, voy a intentar hacer eso. Pero no me quedo diciendo, voy a intentarlo. Lo intenté una vez, no me funcionó, ya. No. Empuje, hijo de puta, empuje. Y las personas no empujan ni chimba y siguen diciendo, no, sí voy a escuchar esto porque esto me sirve. Pero no hacen ni chimba. Y yo digo, o sea, abran su mente, empiecen a hacer, porque usted puede tener toda la información del mundo en su cabeza, pero usted sigue siendo un boy, puta, si usted no está haciendo nada. ¿Sí me entiende? Yo quiero decir algo. Diga. Yo siento que usted adquirió un punto de vista, una manera de ver la vida en el que muchas personas necesitan, digamos, hasta 100 libros para poder llegar ahí. O sea, en el sentido, bueno, ni que 100 libros, digamos 10 libros, por ejemplo. En el que es un pensamiento más crítico o de abrir la mente, como usted dice, y de cuestionar si es cierto o no. Porque, ¿qué pasa? Al principio, a mí me gusta mucho leer. Yo antes no leía ni chimba. Y a mí yo siento que leer me cambió la vida, ¿sí me entienden? Y me dio el pensamiento que tengo ahora. Y me sigue como moldeando, o sea, todo el tiempo. Cada vez que leo un nuevo libro, otros pensamientos nuevos y diferentes. Entonces como que mi mente cambia, mi ser cambia, mis actos cambian. Porque es que hay puntos de vista muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee el primer libro, uno dice, jolorrea, qué puta. Pues el primer libro que uno dice, me gusta, como que te cambia la vida. Porque, primero que todo, ves información que no tenías en tu cabeza nunca. O sea, que nunca había entrado en tu cabeza. La empiezas a analizar y la digieres y dices, gonorrea, qué loco. Lo que dice este libro y tiene toda la razón, es mi Biblia. ¿Me entiendes? Ya pasa a ser una Biblia porque leíste un libro. ¿Qué pasa? Que cuando entramos a leer el primer libro, entramos con un pensamiento de rebaño, en el que decimos, todo lo que dice en el libro es verdad, porque está escrito en un hijo de puta libro y porque el autor es una bestia. Ni siquiera conozco el puto autor, nunca me dio por investigar cuándo escribió el libro, en qué contextos o por qué. O sea, entramos en pensamiento de rebaño solamente diciendo, ok, este libro está muy interesante, uy, qué loco, ya, todo es verdad lo de ese libro. Lees un segundo libro y entras con el mismo pensamiento igual, donde como es un libro, todo lo que tiene que decir es verdad. Empiezas a leer. Es cuando la gente empieza a adquirir el pensamiento que Nathan tiene. Cuando sin querer toma otro libro y el libro que tomaste empieza a decir un montón de ideas totalmente opuestas y contrarias a los libros anteriores que leíste. Y uno dice, ¿cómo así? Porque si este hijo de puta acá dice que esto es así, y este marica dice que este hijo de puta es un bobo hijo de puta y que esto es la verdad, ¿quién es el que tiene la razón? Y ahí lees otro y dice, por ejemplo, de eso se trata la filosofía. Hay muchos en los que hay filósofos que son filósofos solamente porque cuestionan a otros filósofos. ¡Qué loco! Ni siquiera porque crean unas nuevas bases de algo, de la nada. No. Solamente porque todo lo que dice un hijo de puta filósofo, ellos dicen, pues yo voy a pararme en lo opuesto para ver qué pasa. Y quiero ver si esa gonorrea lo que dice es verdad. Y van y se dan cuenta de que todo lo opuesto también funciona. Y los empiezan a tirar y dicen, no, es que ese hijo de puta es un bobo hijo de puta para mí. Que es algo que hace Nietzsche. Y yo nunca he leído Nietzsche, que es lo peor, solamente que lo he escuchado porque la gente lo dice. O sea, cuando ya hay gente que ha leído tanto dice,
es que esa gonorrea dice todo eso, son unos bobos y hueputas. Y es como que, ay, gonorrea, qué loco. Ok, por eso, y ahí es donde, por ejemplo, yo digo, no, en realidad estaba hablando del tema que estaba hablando usted, que la cosa es con qué conciencia uno se siente a leer un libro. ¿Por qué lo empezó a leer? Porque uno dice, es que me dijeron que leer es bueno. Entonces ya usted se mete en la cabeza de que me voy a meter a leer un bueno para mejorar. Entonces es obvio que va a mejorar, porque para eso lo está leyendo. No se sabe. Entonces, porque también hay libros que destruyen. Te puede meter más en la mierda si entras con un pensamiento erróneo, ¿me entiendes? Claro, pero solamente no lo escucha y ya, solamente no lo lee. O lo puede leer, pero es que espéreme, obviamente hay un montón de puntos ahí. Porque, o sea, depende también de lo que uno quiera en la vida, obviamente. Si usted se mete diciendo voy a aprender porque quiero aprender, usted va a aprender. Obvio. O luego está diciendo otras chimbadas y, bueno, usted dice, no, es que entonces me meto a leer este libro porque me dijeron que me hago más sabio. Entonces usted nada más se mete a leer ese libro porque se hizo más sabio, pero no está haciendo ni chimba. Solamente ya tiene toda la información aquí, pero afuera, ¿qué está haciendo? Sigue siendo un bobo hijo de puta. ¿Sí me entiende? Entonces es como, o sea, ¿con qué intención estamos haciendo las cosas? Entonces ahí es donde yo digo, cuando uno empieza a cuestionar y a hacer, ahí es donde usted cruza barreras como un hijo de putas y ya se vuelve como yo. Entonces, por ejemplo, lo que usted está diciendo ahorita, que no es necesario leer libros porque, digamos, se tiene ahorita un pensamiento más crítico, digo yo, desde mi pensamiento. Es que no es crítico. Espera, escúcheme, escúcheme. Escúcheme usted, bueno, escúcheme primero. Déjeme terminar. Vea, porque escúcheme. Ay, venga, pues. Es que no es que sea que yo estoy criticando los libros. No, yo sé. Es que estoy criticando a las personas que no hacen ni chimba y no se ponen a despertar y a decir, bueno, voy a empezar a hacer algo por mi vida. Por eso, a eso me refiero, escúcheme. O sea, si usted empezara a leer ya con el pensamiento que usted tiene, ya todo lo va a ver completamente diferente y opuesto. No opuesto. Va a sacar incluso más información de la que saca una persona a un libro común, ¿me entiende? Porque usted ya tiene la mente abierta, ya ve que no solamente es leer un libro. O sea, usted ya ahorita no va a leer un libro y lo va a tomar como todo es verdad, sino que va a empezar a decir, qué interesante punto de vista de esa persona. ¿Será verdad? Y empiezas a mirar a ver si es verdad. Y empiezas a irte por cosas diferentes. O sea, ya tomas una posición totalmente diferente a la que una persona común y corriente tomaría al leer un libro. Es igual como usted todo este tiempo en estos días me ha estado diciendo, vete esta película que hemos visto 1000 veces en el pasado, pero como no estábamos pensando como estamos pensando ahora, nunca habíamos visto esto que ahorita podemos ver. Gonorrea, mírala y verá cómo te va a cambiar la mente, porque es como que ahora entiendo por qué este personaje hacía esto. Gonorrea, y porque cuestionaba esto, y porque hacía esto, y porque se iba a encontrar y uno decía, ok, es verdad. Antes yo veía una película y usted ya le saca totalmente algo diferente de enseñanza. O sea, ya lo ves desde una perspectiva diferente. Solamente con verla, o sea, dos personas viendo la hijueputa misma película o leyendo el hijueputa mismo libro, se pueden llevar cosas totalmente opuestas y diferentes que le cambian la vida a las dos y no tienen nada que ver la una con la otra. Eso, la diferencia es del punto de vista, la perspectiva con la que está viendo esa película o leyendo ese libro. Nada más. Ahora es donde uno se pone a pensar y entra la religión acá. Y digo, hay una sola Biblia. ¿Cuántas personas han leído la Biblia? ¿Cuántos diferentes puntos de vista o desde perspectivas o pensamientos han leído la Biblia? De un solo párrafo se pueden sacar miles de ideas. Miles y miles. Incluso unas ideas pueden chocar contra las otras. Es que es muy duro. O sea, ahorita es como que... porque viene, o sea, de todas las direcciones. O sea, de todo... ¿Pero es muy duro qué? ¿Qué? ¿Es muy duro qué? No, es muy duro en el sentido de como... es muy fuerte. Como que chimba, que fue puta. Sí, hasta la chimba. Qué loco, huevón. Y ahí es donde, por ejemplo, yo digo, es que mi pensamiento no va de que este es mi pensamiento. Es que puede llegar cualquier persona, me derrumba lo que sea, y yo estoy abierto a decirle, usted tiene razón, esto va conmigo. Chinga, bueno, ya... ¿Sí me entiende? Ya se acabó el podcast. O sea, ya va 1 hora.
O sea, chingue, yo, no, ¿sabe qué? Y lo peor es que vamos a tener que hacer una segunda parte porque es que yo el pensamiento que tenía para la dirección del podcast era totalmente diferente. O sea, porque nosotros estamos hablando de límites y yo estaba pensando de límites hacia otras personas. O sea, en el sentido de cuando, por ejemplo, usted me decía de que si una persona me dice a mí, présteme esto, y usted dice no, cuando está acostumbrado a que usted le diga que sí. O sea, todos esos límites, como esas cosas, como por ejemplo yo ayer, que yo fui a comprar un molote, bueno, acá en México, y la de vuelta eran 5 pesos, y yo dije, ¿y por qué no los dejo? O sea, son 5 pesos. Y yo dije, pero, o sea, porque los estoy dejando porque los quiero dejar o porque me da pena esperar por ellos y viendo que todo el mundo me está viendo esperar 5 pesos. Y yo, qué fuerte. Y yo, me da nervios y me siento como que en un límite. O sea, quiero ver primero que todo qué siente la otra persona al yo quedarme aquí mirando a que me dé los 5 pesos porque ya está dando por hecho que los voy a dejar. Y ver las otras personas qué piensan al respecto por yo quedarme ahí. La persona se llevó la cosa y yo me quedé ahí y todo el mundo me mira y yo, ¿ok? O a veces uno piensa que todo el mundo lo mira. Y entonces yo ya como que sigue haciendo sus cosas y un momento otro me miro y yo como que... Y me veía que yo no me iba y como que... Y ahí me puso los 5 pesos de la canasta y que lo puso ahí. Y después ahí como que así suavecito. Y me miró y después se fue otra vez y yo como... Y me fui. Y yo, uy, gonorrea, y me costó. Y yo dije, ¿por qué me costó? Ay, se acabó la llamada. Y entonces, Entonces, no sé, si queremos podemos hacer una segunda parte, si vemos que queremos más adelante. O sea, sí, eso puso muy interesante. no escuché el final, pero usted lo dijo, me imagino entonces, ¿no? Sí, no, o sea, pues ya que me fui, ya fue como, bueno, ya tengo para comprar otra cosa. Pero, Sí, pero igual, ahí cuando, por ejemplo, las personas lo ven a usted y usted ve esperando eso, usted ya es un ser excepcional. ¿Por qué? Porque nadie hace eso. porque ya me fui en contra de los demás, en contra de las masas. Sí, Y no, exacto. no significa que estoy haciendo algo malo, solo estoy esperando algo totalmente ¿Que es normal, mío? común. Pero bueno, sí, en fin, eso es con lo que los dejamos. Cuestionen todo lo que escuchen y vean.